y acá marco la cadena pesada. ¿Sí? Entonces, la cadena liviana, ¿se acuerdan que tiene dos dominios? Un dominio variable, que es el BL, y un dominio constante, que es el GL. El dominio variable está codificado a nivel génico, es decir, a nivel del ADN, por un exón. ¿Sí? Hay un segmento de ADN, es un exón que tiene la secuencia que codifica para esa proteína. Y ese exón se conoce con el nombre de BJ, porque en sí mismo está formado por dos segmentos génicos que están juntos. El segmento génico B y el segmento génico J, que están juntos y forman ese exón. Esto sucede solo en el linfocito B, que lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. La existencia de este exón, así, de esta forma. Está el dominio constante de la cadena liviana, está codificado por un exón, ¿sí?, que codifica para ese dominio. Entonces, si es kappa, ¿sí?, es decir, si la cadena liviana es kappa, ese exón codifica para una cadena kappa. Si es lambda, ese exón es específico para lambda. Entonces, acá ponemos uno solo, pero en realidad puede haber varios. Bueno, este gen, formado por estos dos exones, se transcribe en un ARN inmaduro, después por el proceso de splicing, ¿no?, los dos exones se pegan a nivel del ARN mensajero. Acá tenemos el ARN maduro con su poli A, y esto se traduce en la proteína cadena liviana. ¿Qué sucede con la cadena pesada? La cadena pesada tiene varios dominios o varias regiones constantes, CH1, CH2, CH3, CH4, en el caso de un IgM. Cada uno de estos dominios está codificado por un exón particular. O sea que si esto es la cadena MU, ¿sí?, esto va a ser CMU1, CMU2, CMU3 y CMU4. ¿Sí? Son exones que están a nivel del ADN. ¿Qué pasa con la región variable de la cadena pesada, el BH? Bueno, la región variable de la cadena pesada está formada por tres segmentos génicos que están unidos en ese exón. ¿Sí? Y lo vemos acá arriba. Tres segmentos génicos, el B, el D y el J, están unidos para formar el exón que codifica para la región variable. Esto también sucede solamente en el linfocito B. ¿Sí? En otras células, estos segmentos génicos están separados en el genoma. Tanto el BDJ de la cadena pesada como el BJ de la cadena liviana. Solo en el linfocito B esos segmentos se juntan para generar el exón que va a codificar para la región variable de la inmunoglobulina. Por eso es que las únicas células del organismo que sintetizan inmunoglobulinas son los linfocitos B, o derivados del linfocito B como las células plasmáticas o los. Entonces, como dijimos, los anticuerpos son moléculas diseñadas para reconocer un enorme número de antígenos diferentes. Para ello, el sistema inmune necesita generar un número muy importante de anticuerpos con estructuras diferentes. A esto se conoce con el nombre de repertorio de anticuerpos o biblioteca de anticuerpos, ¿sí?, que se estima que es superior a 10 a la 7. ¿Sí? O sea que existen más de 10 millones de estructuras diferentes presentes a nivel del repertorio de los anticuerpos, con la capacidad de reconocer posiblemente el mismo número de antígenos diferentes. ¿Sí? Entonces, surge una pregunta: ¿cómo se almacena en el genoma la información para generar un repertorio proteico tan grande? ¿Sí? Porque una estructura, ustedes saben, está codificada. Una estructura es una proteína que tiene esa estructura. Esa proteína tiene que estar codificada por un gen. Entonces, ¿cómo podemos construir a nivel genómico o contener a nivel genómico la información génica para tener esa diversidad estructural? Entonces, existieron históricamente dos teorías para explicar esto. La primera es la que se definía como la teoría de la línea germinal, que dice: en el genoma está toda la información. O sea que si necesito 10 millones de proteínas diferentes, tengo que tener 10 millones de genes, cada gen me codifica como una proteína y se soluciona el problema. ¿Sí? Si sacamos cuentas, un gen
y le damos un valor arbitrario que no es exactamente, pero si decimos un gen tiene 1000 nucleótidos, ¿sí? Está codificado por 1000 nucleótidos, es decir, 1000 pares de bases a nivel del genoma. En realidad las inmunoglobulinas son más que eso, pero es para hacer las cuentas fáciles. Y tenemos 10 a la 7 anticuerpos diferentes. Esto nos da que deberíamos gastar 10 a la 10 nucleótidos para sintetizar esa diversidad. Pero el genoma humano en realidad tiene 3 por 10 a la 9, todo el genoma humano. Es decir, si usáramos todo el genoma humano solo para expresar anticuerpos y dejáramos de expresar las otras proteínas tan importantes como para seguir viviendo, tampoco nos daría para generar esa diversidad. O sea, la teoría de la línea germinal no puede explicar esa diversidad estructural que vemos a nivel del repertorio de los anticuerpos. La segunda teoría, que es la aceptada actualmente, es la que se conoce como la teoría de la diversificación somática, que dice que la gran diversidad de anticuerpos se debe a un conjunto de procesos de diversificación somática que modifican específicamente el genoma de los linfocitos B. ¿Qué diferencia hay entre germinal y somática? Germinal es que ya viene codificado a nivel del ADN en la línea germinal, es decir, la célula huevo cuando se forma ya tiene toda la información. Eso es lo que uno concibe como germinal. Somático quiere decir que en algunas células suceden ciertas cosas, en algunas células del cuerpo, por eso es somático, suceden ciertas cosas que generan diversidad, pero no en todas, solo en algunas. Y esto sucede solo en los linfocitos B. Durante el desarrollo del linfocito B se dedica un importante gasto biológico para generar este amplio repertorio de anticuerpos. Y esto va a ser el centro de la clase de hoy. Y esto, como dijimos, sucede exclusivamente en el linfocito B. Entonces, ¿cómo se organizan los genes de inmunoglobulina en el genoma humano? ¿Ya? Y ahora estamos hablando del genoma humano, no del linfocito B, sino del genoma humano en general. Entonces, ustedes saben que el genoma humano está formado por 23 pares de cromosomas, 22 somáticos y un par de cromosomas sexuales. En el cromosoma 14 humano, en la región telomérica, en una pequeña región, se encuentran los genes que codifican para la cadena pesada. En ese sector. En el cromosoma 2, en la región centromérica, se encuentran los genes que codifican para la cadena kappa, la cadena liviana kappa. Y en el cromosoma 22, también en una región cerca del centrómero, los genes que codifican para la cadena liviana lambda. Como ven, en realidad es un sector chico del genoma que está dedicado a la codificación de los genes que van a dar lugar a las inmunoglobulinas. Obviamente no es todo el genoma, es una pequeña porción del genoma dedicado a esto. Entonces, ¿cómo se organizan los genes de la cadena pesada en el cromosoma 14? Bueno, si miramos acá, por ejemplo, M chiquito, este es acá están los 4 exones que codifican para la cadena pesada MU. D es delta, gamma 3, gamma 1, alfa 1, gamma 2, gamma 4, epsilon y alfa 2. ¿Sí? O sea que toda la cadena pesada, la región constante de la cadena pesada está codificada en este nivel. Y vean que el resto del locus, ¿sí? La parte más importante del tamaño, digamos, representa los genes que van a dar lugar para la región variable, ¿no? Con sus segmentos B, D y J para la cadena pesada. ¿Sí? Entonces, la región variable, desde el punto de vista organizativo, es la región más importante porque es la que tiene que generar la diversidad estructural. La región constante no. La región constante, la variación es que sea gamma o que sea mu, pero ahí termina la variación. A nivel de la región variable sí tiene que haber una especificidad muy importante y una diversidad estructural muy importante. Entonces, acá en verde, cada uno de estos es un segmento génico B, cada uno de estos azules es un segmento génico D, y acá en amarillo, no, perdón, sí, acá, esto está ampliado, y acá en amarillo, chiquito, hay 5 segmentos génicos J. Lo mismo sucede con el locus que codifica para los genes de la cadena kappa. Acá tenemos el C kappa, ¿ven?
el pequeño sector de ADN que codifica para la elección constante es este, y el resto del locus está destinado a albergar los segmentos génicos que van a codificar para la región variable. ¿Sí? Entonces tenemos en verde los segmentos B capa y acá en amarillo los segmentos J capa. Lo mismo sucede con B lambda, es igual. Entonces, si sacamos cuentas, ¿sí? ¿Cuántos genes tenemos que codifican para la región variable? Bueno, para la cadena pesada existen 65 segmentos B variables, 27 segmentos D y 6 segmentos J. Para la cadena capa existen 40 B capa, variables capa, y 5 J capa. Y para la lambda existen 30 B lambda y 4 J lambda. Entonces, ¿cómo generamos a partir de esto la diversidad estructural? Esto que le mostré recién sucede en cualquier célula del organismo. Por ejemplo, agarro ADN del hígado y la organización del genoma está organizada así. Entonces, ¿qué pasa en el linfocito B? ¿Sí? ¿Qué sucede en el linfocito B para poder generar diversidad estructural a nivel de los anticuerpos? Entonces, este repertorio de anticuerpos se define como el número total de diferentes anticuerpos producidos por un individuo. Los mecanismos que generan diversidad pueden suceder en dos etapas diferentes. Una primera etapa que es independiente del antígeno. ¿Sí? Sucede antes del encuentro con el antígeno y principalmente sucede a nivel de la médula ósea, en donde se produce la linfopoiesis B. Los mecanismos que juegan para generar la diversidad son varios. Primero, lo que se conoce como el proceso de recombinación BDJ para la cadena pesada y BJ para la cadena liviana. El segundo mecanismo es el que se conoce como generación de diversidad en la unión de esos segmentos. Y el tercer mecanismo es la asociación combinatoria de cadenas pesadas y cadenas livianas. Entonces, como dijimos, las regiones variables se construyen por un proceso de recombinación somática de segmentos génicos. Entonces acá tenemos lo que pasa con la cadena liviana. El ADN en configuración germinal, es decir, en cualquier célula del organismo, tiene el exón constante, un exón, un segmento B, un segmento J. Acá se representa solo uno, pero recuerdan que en la foto para la cadena capa, por ejemplo, había 40 B diferentes. Acá representamos solo uno, pero acuérdense que hay 40. Entonces, el proceso de recombinación elige un segmento B capa y un segmento J capa, por ejemplo, y se produce la recombinación, es decir, que esto se pega con esto, ¿sí? Y lo que está en el medio se pierde. ¿Sí? Yo tomo uno de los 40 y uno de los 5 o 6 y los pego, ¿sí? Eso sucede solo en el linfocito B, el resto se pierde. Y entonces se me genera el gen recombinado BJ y este se puede transcribir y traducir a una proteína funcional. ¿Qué sucede con la cadena pesada? La cadena pesada tiene 3 segmentos génicos que codifican para la región variable. Entonces, mediante un proceso ordenado de recombinación, primero se recombina un D con un J. Recuerden que había 27D y 6J. Se elige uno de los 27 y uno de los 6 y se produce la recombinación. Y se genera un segmento DJ. Posteriormente a que sucede esto, se recombina este con un segmento BH, o sea que se elige entre uno de los 65. ¿Sí? Acá se muestra uno, pero hay 65 en el medio. Cuando se produce esta recombinación, se genera el exón BDJ y todo lo que quedó en el medio se perdió. ¿Sí? Todo lo que quedó en el medio se perdió. Entonces, en el linfocito B, mediante el proceso de recombinación, se generan el exón que codifica para la cadena liviana y la cadena pesada.
Se piensa que la recombinación se realiza en forma aleatoria. Esto no es 100% cierto, pero usualmente, digamos, se maneja, digamos, esta información. No es 100% cierto porque existen ciertos sesgos de uso de ciertos segmentos en particular, pero podemos asumir que esta selección se realiza en forma aleatoria y es irreversible. Una vez que se pegó y se perdió lo que está en el medio, ya no se puede volver atrás. ¿Sí? O sea que en ese linfocito sucedió eso y no se puede volver atrás. Tienen que pensar ahora que esto sucede en cada linfocito. Y en cada linfocito este proceso es aleatorio. O sea que en cada linfocito puede pasar una combinación diferente. ¿Sí? En uno puede ser de una forma y en otro puede ser de otra. O sea que en realidad cada linfocito va a tener una sola combinación de la cadena liviana y una sola combinación de la cadena pesada. Pero como tenemos miles de millones de linfocitos y continuamente se están formando, continuamente se están generando estas combinaciones en cada una de las células. ¿Sí? Entonces, el primer mecanismo de generación de diversidad es la recombinación somática. Si hacemos algunos números y decimos que el proceso es aleatorio, para generar, por ejemplo, la región variable de la cadena kappa, tenemos 40 segmentos B y 5 segmentos J, tenemos 200 posibilidades diferentes, ¿no? Si esto fuera totalmente aleatorio. Para la cadena lambda tenemos 34, 120 diferentes, y para la región variable de la cadena pesada hay 65B, 27D y 6J. Si multiplicamos tenemos 10.530 posibilidades de combinar en forma diferente estos segmentos fénicos. Si a su vez decimos que existe un mecanismo de recombinación aleatorio, de unión aleatoria entre la cadena pesada y la liviana, tenemos que multiplicar la cadena pesada por kappa, es decir, tenemos 2 millones de posibilidades diferentes para una inmunoglobulina que lleva kappa y 1.200.000 y pico para una que usa lambda. O sea que en total, solamente por una cuestión combinatoria, ¿sí? Podemos tener más de 3 millones de estructuras diferentes usando este pequeño número de segmentos génicos. ¿Sí? Si usando una pequeña región del genoma, podemos tener más de 3 millones de estructuras diferentes. Esto no alcanza para generar la diversidad estructural que necesita el sistema para reconocer a los activos. O sea que tiene que haber mecanismos extra para asegurar esa diversidad. ¿Cómo se explica el mecanismo de recombinación somática? Es decir, ¿cómo es desde el punto de vista mecanístico? Bueno, esto en los años 80 del siglo pasado, esto dio lugar al premio Nobel de un japonés que se llamaba Tonegawa, que fue el que describió este mecanismo muy ingenioso que tiene el sistema inmunológico. Cada segmento BDJ está flanqueado por secuencias señalizadoras de recombinación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el B lambda y acá tenemos el J lambda. Entonces, en 3' del B lambda tenemos esta secuencia que es un heptámero, una secuencia espaciadora de 23 nucleótidos y un nonámero, es decir, 7 nucleótidos, 9 nucleótidos separados de 23. Y del otro lado tenemos el nonámero, una separadora de 12 y el heptámero correspondiente. Entonces, esto para cada una de los segmentos génicos. El heptámero, como norma, siempre está ubicado del lado de la región codificante. ¿Sí? Entonces acá está el J, el heptámero está acá está el B, el heptámero está pegado. En el caso del D, como la región codificante está en el medio, tenemos un heptámero de un lado y un heptámero del otro lado. Estas regiones señalizadoras o estas secuencias señalizadoras de recombinación son reconocidas por unas enzimas que se llaman recombinasas, RAG1 y RAG2, que lo que hacen es, se unen de un lado y del otro, es decir, esas son las que seleccionan aleatoriamente los segmentos que van a ser recombinados, se dimeriza, ¿sí?
se corta, ¿no? Se corta a nivel del heptámero, ¿sí? Y quedan los extremos B y J en este caso, y se produce después la unión formando la recombinación BJ y se pierde lo que está en el medio, ¿sí? O sea que las recombinasas son las que seleccionan, cortan y pegan esos segmentos gélicos particulares. Cuando se corta, quedan extremos libres, y en esos extremos libres, ¿sí?, se puede generar un nuevo mecanismo de diversidad, en el cual se agregan nucleótidos. Cuando corta la recombinasa, ¿sí?, cuando corta, usualmente corta de esta forma, que es lo que se llama el corte con extremos cohesivos, es decir, la doble hebra de ADN no se corta en forma roma, digamos, sino no quedan los dos nucleótidos, sino que se cortan en forma cohesiva, como se muestra acá, ¿no? Acá tengo las dos hebras y acá se corta, entonces me queda, esto en realidad estaría pegado, ¿no? Se corta así, como en zigzag. Entonces esta A pega con esta T, esta G con esta C, la T con la A, etc. Existe, cuando se corta, existe una enzima que se llama TDT, que está activa en el proceso de lipopoiesis, en una etapa concreta del proceso de lipopoiesis, que lo vamos a ver, que lo que hace es agregar de forma sin un templado del otro lado, es decir, sin una matriz del otro lado, ¿sí? Encuentra un extremo 3' libre y empieza a agregar, a agregar nucleótidos. Trenes de nucleótidos pueden ser entre 1 y 20, 25, 30 nucleótidos, ¿sí? Como no existe un templado del otro lado, es decir, no existe algo para copiar del otro lado, como las polimerasas usualmente copian lo que está del otro lado, se le conoce como no templado, ¿tá? No templado, y por eso a estas adiciones se le conoce como adiciones N, ¿sí? Cuando se llena esto, que en realidad fue por un corte cohesivo, se generan otro tipo de adiciones que se conocen como adiciones P, que no la vamos a explicar, pero P viene de palindrómico, porque estas estructuras son palindrómicas en realidad, y cuando se copia aparecen secuencias palindrómicas en ese sitio. Lo importante conceptualmente es que en el sitio de corte de la recombinasa se pueden agregar nucleótidos, y ese agregado de nucleótidos es aleatorio, ¿sí? O sea que aparte de la diversidad que se genera por la recombinación, en esos sitios se genera un nuevo mecanismo de diversidad. Si nosotros analizamos a nivel de la secuencia aminoacídica de una proteína, de una cadena liviana o de una cadena pesada, por ejemplo esta es una cadena liviana, y analizamos lo que veíamos ayer, la región variable de la cadena liviana, ¿cómo ubicamos los segmentos génicos acá? ¿Cuántos segmentos génicos hay en la cadena liviana? En la región variable de la cadena liviana. No. 3 es en la cadena pesada. 6, 9 o 12. En la cadena liviana hay 2, el B y J. ¿Sí? ¿Dónde se da la unión entre B y J? Ahora del aula, ¿dónde se da la unión esa? ¿Tienen idea? El segmento génico B codifica toda esta región hasta el inicio del CR3, y a veces se mete en el CR3, en la región hipervariable 3, ¿sí? Y el segmento J codifica, que es chiquito, el segmento J, codifica para esta región que se conoce como Framework 4, ¿sí? Lo que está en amarillo, que es la región final. O sea, el punto de recombinación se encuentra adentro del CR3, ¿sí? Adentro del CR3, es decir, de esta región hipervariable, la región hipervariable 3. ¿Sí? Por eso la región hipervariable 3 es la más hipervariable de las 3.
existe una diversidad estructural enorme a ese nivel. ¿Qué sucede con la cadena pesada? Es aún más complejo, porque el segmento D de la cadena pesada, que no lo tengo acá en la figura, llega también hasta el CDR3. El segmento D está adentro del CDR3. Es chiquito el segmento D, está adentro del CDR3. Y el segmento J está posterior al CDR3. O sea que a nivel del CDR3, de la cadena pesada, existen dos sitios de unión, el BD y el DJ. ¿Sí? Por eso también el CDR3 de la cadena pesada es una región muy importante en la interacción con el antígeno. Entonces, por un lado, hay diferencias de secuencia entre diferentes segmentos génicos. Es decir, cada uno de los segmentos, de esos 65 segmentos génicos que están en el genoma para la cadena pesada, tienen secuencias diferentes. O sea que hay una diferencia. Yo selecciono uno. Después, las regiones CDR1 y CDR2 en sí mismas son más variables, ¿sí?, que el resto de la secuencia. En tercer lugar, el CDR3 agrega la hipervariabilidad terminal generada por la unión de los segmentos, tanto la cadena liviana como la cadena pesada. Y estos procesos que generan variabilidad se producen en la médula ósea antes del encuentro con el antígeno. ¿Sí? O sea que el sistema genera la diversidad antes del encuentro con el antígeno. Entonces la pregunta que se me puede ocurrir es, ¿entonces para qué sirve un antígeno? ¿No? Porque hay un concepto, ¿no?, que uno inmuniza y se generan anticuerpos para reconocer ese antígeno. Yo lo que les estoy diciendo ahora es que en realidad la diversidad se genera en la médula ósea antes del encuentro con el antígeno. No sé para qué sirve el antígeno. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la función del antígeno? En la médula ósea ninguna, porque no actúa la médula ósea. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el antígeno? Activar, hay otro verbo que va a seleccionar, ¿sí? Va a seleccionar de una población muy diversa. El antígeno va a seleccionar por interacción, es decir, porque acá no hay voluntad desde el punto de vista de las moléculas, ¿no? El antígeno va a reconocer dentro de esa gran diversidad, va a reconocer por afinidad, ¿sí?, el anticuerpo que se une con alta afinidad al antígeno y va a activar esa célula, ¿sí?, y la va a hacer proliferar y la va a hacer diferenciar. Esa es la función del antígeno, ¿sí? Y eso es lo que se conoce globalmente como la teoría de la selección clonal. Es decir, que un antígeno lo que selecciona son clones de linfocitos, son poquitas células, pero que tienen esa especificidad exquisita, digamos, ¿no? Y cuando se unen, lo activan y lo hacen proliferar y diferenciar. Bueno, entonces, como dijimos, esta parte sucede en la médula ósea, se genera la diversidad de receptores antigénicos mediante el rearreglo. Existe, vamos a ver ahora, un proceso de selección positiva y negativa. Los linfocitos salen de la médula, ¿sí?, a una velocidad, digamos, de 5 millones por día y pasan a la circulación, ¿sí? Y en la circulación va a empezar la segunda fase, que se conoce como fase dependiente del antígeno. Ahí van a pasar por los órganos linfoides secundarios, periféricos, se van a diferenciar a plasmocitos, a células memoria, van a madurar la afinidad mediante dos procesos más, que son la hipermutación somática y el proceso de cambio de clase. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel de la médula ósea desde el punto de vista de la linfopoiesis? Esto parte a partir de la célula madre, pluripotencial. Es muy importante la interacción con las células estromales de la médula ósea. Acá en esta microfotografía
se ven células estromales alargadas con prolongaciones, y estas chiquitas son los progenitores linfoides que están asociados a la membrana de esas células estromales. Existen interacciones y diálogos moleculares a nivel de las dos células, a nivel del inicio de la linfopoiesis. Se expresan una serie de receptores que van permitiendo el desarrollo o el pasaje por diferentes etapas de diferenciación. Acá vemos la célula estromal y acá un progenitor linfoide que está en íntimo contacto con esta célula y se están pasando mensajes, digamos, a través de esos receptores de membrana. Existe un estadio pro-B, un estadio pre-B y finalmente se llega al estado de célula B inmadura, que es lo que sale de la médula ósea. Entonces, entrando un poco en más detalle en el proceso de linfopoiesis, se parte a partir de la célula madre, y un elemento importante en el proceso de linfopoiesis es preguntarse en cada etapa qué está pasando con el proceso de recombinación de los genes de inmunoglobulina, que es el receptor central del linfocito B. Entonces, a nivel de la célula madre, los genes de la cadena pesada y la cadena liviana están en configuración germinal, es decir, todavía no se recombinaron. O sea que todavía no producen anticuerpos esas células, ¿sí? No hay producción de proteína. En el estadio temprano pro-B se empieza con el primer rearreglo, ¿sí? El primer rearreglo, que es el rearreglo entre el segmento génico D y el J de la cadena pesada. La cadena liviana sigue estando en estado germinal y no hay producción de proteína en ese nivel. Se pasa al estadio tardío pro-B, en donde se produce el rearreglo B con el DJ de la cadena pesada, ¿sí? A nivel del ADN. La cadena liviana sigue en configuración germinal y no hay producción de proteína. Acá se pasa al estadio pre-B, ¿sí? El estadio pre-B implica que el rearreglo BDJ de la cadena pesada ya se hizo. Entonces se puede empezar a expresar, ¿sí? Se puede empezar a expresar la cadena mu completa, ¿sí? Pero no hay cadena liviana todavía. Entonces, el receptor de membrana solo se puede ensamblar si está la cadena pesada y la cadena liviana. Entonces, el estadio pre-B tiene una pseudo cadena liviana, que no es una verdadera cadena liviana, que se conoce con el nombre de pseudo cadena liviana, que está formada por dos cadenas que se ensamblan con la cadena pesada y se expresan en la membrana. Eso que se expresa en la membrana se conoce con el nombre de receptor pre-B. El receptor pre-B no es una inmunoglobulina completa, pero tiene la cadena pesada completa. ¿Para qué sirve el receptor pre-B? Sirve para hacer un control de calidad de si la cadena pesada está bien recombinada, si es funcional. Si la cadena pesada asociada a la pseudo cadena liviana no genera una señal hacia el interior, ¿sí? Quiere decir que no funciona. Y si no funciona, esa célula se muere. Requiere de esa señal para seguir proliferando. Si no tiene la señal, se muere por apoptosis. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que este proceso de recombinación puede generar una cantidad de errores. Puede generar codones stop en muchos lados, cambios de marco de lectura, digamos, o sea que al ser aleatorio yo puedo generar cuestiones que no funcionen. Y de hecho hay muchas células que mueren porque no funcionan. ¿Sí? Entonces, si esta señal es positiva, se activa el pasaje a la segunda etapa, ¿sí? El estadio pre-B de células pequeñas, en donde se activa el proceso de recombinación de la cadena liviana. ¿Sí? Entonces, una vez terminada la recombinación de la cadena liviana, pasamos al estadio de célula B inmadura, en donde ya tenemos la cadena pesada y la cadena liviana rearreglada y tenemos la expresión de la proteína mu y la proteína kappa o lambda. ¿Sí? Acá se produce el segundo control de calidad, ¿sí? Y es saber si ese anticuerpo que está en la membrana funciona. ¿Sí? Si no funciona, si no genera una señal hacia el interior, las células también se mueren. ¿Sí? O sea, la célula B inmadura que sale de la médula ósea es una célula que
controló la calidad de su anticuerpo de membrana. La gran mayoría de progenitores se mueren en la médula por apoptosis. Sale de la médula ósea la célula B madura y pasa a la periferia, ¿sí? En donde vamos a ver ahora un poco el recorrido que sigue. En particular, una de las primeras cosas pasa por el vaso, ¿sí? Y se transforma en linfocito B maduro, que todavía no vio el antígeno, y en vez de expresar solamente IgM, pasa a coexpresar IgM e IgD. El segundo control de calidad es acá, ¿sí? Cuando expresa el IgM. Es decir, cuando expresa el receptor pre-B y cuando expresa el IgM, se producen los dos controles de calidad. ¿Qué? IgM y IgD. En realidad, la función del IgD no es clara todavía. ¿Qué función cumple? No es clara. Pero en realidad solo uno reconoce. En realidad es decir, que la expresión de IgM y IgD se da por un mecanismo que se llama splicing alternativo, ¿sí? Quiere decir que yo tengo el exón mu y un poquito más abajo el exón delta. Entonces se generan ARN mensajeros largos, ¿sí? Entonces que pueden elegir en el proceso de splicing si pegan el BDJ con el C-mu, entonces ahí se expresa mu, y el BDJ con el C delta, y ahí expresa IgD. Lo importante de esto es que la región variable es la misma. Lo que cambia es la región constante. Entonces, el linfocito B que coexpresa IgM e IgD reconoce el mismo antígeno. Tiene la misma región variable, pero cambia el exón constante. Y la verdad es que no se sabe aún cuál es la función que cumple ese exón constante, porque si ustedes vieron ayer, en realidad el IgD queda como un gran misterio, digamos. De hecho, lo van a ver en los libros. Se sabe que se expresa ahí, pero no se sabe exactamente cuál es la función. Ahí va, de hecho lo vamos a ver ahora. Entonces, aparte de los genes de inmunoglobulina, ¿sí? En la linfopoiesis B, se genera una serie de expresión de genes o de proteínas particulares. Por ejemplo, vimos la importancia de las recombinasas, RAG1 y RAG2. Y acá se ve la expresión, es decir, con un degradé en rojo, en función de las diferentes etapas de linfopoiesis. Y se ve claramente que hay dos olas, ¿sí? De expresión del RAG. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Claro, pero ¿por qué hay dos olas? Ahí va. La primera ola explica la recombinación de la cadena pesada y la segunda la de la cadena liviana. Es importante apagar el gen acá en el medio, porque ahí se produce una proliferación importante. Imagínense células proliferando y con esta recombinasa que tiene la capacidad de modificar el ADN. Sería un gran problema desde el punto de vista genético. De hecho, en los linfocitos B existen muchas transformaciones malignas que tienen que ver con este proceso, ¿sí? Este proceso es muy fino para generar esta diversidad, pero también es un peligro desde el punto de vista biológico, ¿sí? Y de hecho existen muchas leucemias y linfomas que se explican por recombinaciones anómalas. Y muchas recombinaciones anómalas se dan entre los genes de inmunoglobulina y otros genes, ¿sí? Por ejemplo, oncogenes que generan transformaciones, ¿sí? Entonces, lo normal es que entre medio de las dos se apague el RAG, pero a veces se generan problemas en este proceso. Después está esta enzima, la TDT, que agrega nucleótidos y que esto en realidad se activa en el proceso de la recombinación de la cadena pesada y algo de la liviana, pero principalmente actúa a nivel de la pesada. La expresión de la pseudocadena liviana, son dos genes, el lambda 5 y el B'-B, también se expresa a nivel del estadio pre-B. Y, por ejemplo, estas dos que son importantes, que las vimos ayer, Ig-alfa y Ig-beta, C79A y B, esas son las moléculas que ayudan a la traducción de señal del receptor B, y esas se empiezan a expresar cuando
Se empieza a apresar la cadena pesada y sigue durante toda la vida del linfocito B. Bien. Porque en realidad una vez que vos tenés un rearreglo que es correcto, no podés quedarte con esa única célula. En realidad el sistema... Memoria no, es una forma de... Es como que vos decís, esto me funciona, lo expando. No lo expando indefinidamente, pero le doy 3 o 4 ciclos de proliferación porque sé que funcionó. Entonces ahí paso al segundo. Si yo dejara solo una célula y en el segundo no me funciona, la perdí. ¿Entiendes? Entonces digo, expando y tiro los dados de vuelta en la segunda recombinación. En muchos no va a funcionar, se van a morir, pero en algunos sí. Y después del segundo control de calidad también hay una expansión. ¿Sí? Bueno, entonces, la señalización que veíamos, esto que veíamos recién, por el producto proteico funcional, permite, aparte de elegir lo que funciona, terminar con el proceso de rearreglo. Este proceso se conoce como infusión alélica. Cuando una célula B rearregla correctamente una cadena pesada, se inhibe el proceso de recombinación de la cadena pesada. ¿Sí? Si eso siguiera activo, yo podría seguir teniendo otras recombinaciones dentro de la misma célula y poder generar más de una cadena pesada o una cadena liviana por la misma célula. O sea, el proceso de exclusión alélica dice que una vez que un rearreglo funcionó, inhibe los rearreglos siguientes de la propia cadena. Entonces, una célula B tiene un único tipo de rearreglo para cada cadena. ¿Sí? Sí. Ahí va. De cada región variable debería ser. Tenés razón. Muy bien lo que dice la compañera. Es decir, lo que el linfocito B expresa de forma única es una región variable de la cadena pesada y una región variable de la cadena liviana. Después vamos a ver que hay un proceso de cambio de clase que permite en la misma célula cambiar la región constante. Vimos, por ejemplo, que puede expresar IgM y IgD con la misma región variable por un proceso en este caso no es cambio de clase en sí mismo porque es por clase alternativo, pero después también puede cambiar, eso es lo que vamos a ver. Entonces, acá esto se muestra a nivel del receptor pre-B, como decíamos, existe un control de calidad y a nivel del control del receptor B maduro completo existe el segundo control de calidad. Acá se muestra un esquema general de lo que estuvimos viendo. En realidad es para las células B y para las células T, pero digo, ustedes van a tener una clase de linfopoiesis T, pero capaz que van a ver hasta la misma figura. La célula pro-B prolifera, se expresa el pre-B, se hace el control de calidad. Las que fallan en la expresión del pre-B se mueren por apoptosis. Si funciona, proliferan. ¿Sí? Se pasa a la etapa de el rearreglo de la cadena liviana y se expresa el receptor B completo. ¿Sí? Si esto no funciona, falla la expresión o la función, las células se mueren por apoptosis. ¿Sí? Y acá sucede lo que se conoce como el proceso de selección positiva y negativa. Y esto es muy importante porque en diferentes libros, digamos, ahora lo que se acepta ahora es que se necesita para que la célula continúe su maduración una débil interacción a nivel de su receptor de superficie. Antes se pensaba que era cero interacción, ¿sí? Uno no tenía que tener interacción. Ahora se sabe que con una débil interacción, es decir, una pequeña señal hacia el interior celular, eso es la señal para que la célula continúe su desarrollo. Si la interacción es fuerte, ¿sí? Si hay una interacción fuerte, la célula se muere. Acá estamos adentro de la médula ósea todavía. ¿Sí? Todavía estamos dentro de la médula ósea. Esto explica la capacidad que tiene el sistema de discriminar lo propio de lo extraño. ¿Sí? Explica la capacidad que tiene de discriminar un poco la pregunta que acabamos planteado ayer.
nosotros vimos que el sistema, los linfocitos B pueden generar una variabilidad enorme de estructuras diferentes, por azar, ¿sí? sin presencia del antígeno, por azar. Por azar se puede generar estructuras que reconozcan lo propio, ¿sí? Y de hecho pasa eso. ¿Qué pasa si yo genero un anticuerpo con alta afinidad por una molécula propia? ¿Se genera una enfermedad autoinmune o algo así? No, en la médula ósea, en la parte normal. Yo digo, esto se puede generar, se está generando continuamente. Cada uno de nosotros está generando en su médula, está jugando a la lotería, en cierta forma, está generando una diversidad casi que total con la posibilidad de interactuar con cualquier estructura. Algunas de esas estructuras son propias, ¿sí? Entonces, si se reconoce algo propio con alta afinidad, esa señal lleva a la muerte, en la médula, lleva a la muerte a ese linfocito. Entonces, la discriminación entre lo propio y lo ajeno, en realidad, yo le preguntaba ayer cómo hace el sistema para darse cuenta que algo es extraño. En realidad el sistema genera estructuras contra todo y elimina las que reconocen cosas propias. Lo que queda es lo que reconoce lo no propio. ¿Se entiende? Todavía no lo vio, no sabe lo que es no propio. No lo vio todavía, no reconoció el antígeno. Elimina a lo propio. O sea que genera un repertorio contra todo y después elimina el reconocimiento de lo propio. Y esa eliminación es activa. Hay un proceso activo de eliminación. Gasta mucha energía el organismo para que eso suceda. Y es útil que lo haga, porque en realidad es la forma más fácil, al final, ¿sí? Es la forma más fácil de tener un repertorio contra algo que no conoce. ¿Sí? Algo que no conoce. Entonces, esta señal débil en realidad es simplemente, nosotros a veces decimos, es como un toqueteo del receptor, como para decir que está funcionando. Esa débil señal le genera una señal de sobrevida. Después requiere otras señales para activarse y proliferar. De ahí puede salir de la médula. Si la señal es fuerte, la célula se muere. Pasa con el linfocito B y también pasa con el linfocito T. Cuando este proceso falla es cuando se generan enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Porque si no tocas como que no se puso a prueba. Si la toqué, claro, es decir, la toqué, ahí va. Y ese es otro componente importante. La señalización por el receptor B no es algo de todo o nada. No es yo toco y se me genera una señal como si yo prendo una luz. Digamos, se tunea, es como si yo estuviera tuneando un volumen. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una señal baja, pongo el volumen bajo y eso me indica ciertas cosas. Si pongo la señal muy fuerte, ahí la célula se muere. ¿Sí? Si te llega, por ejemplo, un antígeno extraño a la médula ósea, Sí. ¿no? Y genera una señal fuerte, pero no está, Es muy buena la pregunta. pero no está reconociendo lo propio, o sea, reconoce bien. Bueno, ¿qué te parece que es un experimento? Yo no lo he visto, pero es un experimento que uno lo podría llegar a pensar. Imaginemos que tenemos una médula ósea y ponemos un antígeno extraño dentro de la médula ósea. ¿Qué va a pasar con esa célula B? Van a morir. Mueren. Se van a morir. Claro. ¿Sí? Y va a ser reconocido como propio. El organismo va a ser tolerante a ese antígeno. ¿Sí? Si ese antígeno no es tóxico, digamos, no le genera ningún problema, el individuo, digamos, va a vivir, digamos, sin ningún problema. Si llega a ser un virus, por ejemplo, el individuo no va a tener capacidad de generar anticuerpos contra ese virus. Va a quedar una ventana, va a quedar como un agujero en el repertorio, ¿sí? De imposibilidad a reconocer esas estructuras. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, ¿qué sucede cuando el linfocito sale de la médula ósea? ¿Sí? Sale como linfocito maduro, inmaduro, expresa solo IgM, ¿sí? Y a partir de ahí existen subpoblaciones de linfocitos, ¿sí?
y vamos a ver que en realidad hay dos subpoblaciones, de acuerdo a lo que sale de la médula ósea, y después hay una tercera subpoblación, que es una subpoblación que se genera a nivel fetal en el hígado, que la vamos a ver ahora, que no pasa por la médula ósea, sino que pasa por el hígado. Entonces, esto vimos recién, médula ósea, sale de la médula ósea el linfocito B maduro, pasa por el vaso, ¿sí? En el vaso se conoce como célula B2, la subpoblación es la célula B2 transicional, es como la inmadura cuando está en el vaso. Y en el vaso puede seguir dos caminos. Un camino es la célula B2 folicular, que es la tradicional, es la que vamos a ver principalmente en el desarrollo del curso, es la folicular. Pero existe una segunda población que se conoce como célula B2 de la zona marginal, ¿sí? Es, la folicular coexpresa IgM y IgD. Esta es el linfocito B maduro clásico. La marginal expresa solo IgM y también expresa receptores de complemento. Ahora después vamos a ver un poco más en detalle qué función cumple cada uno. Y la segunda, o la tercera subpoblación, es la que se conoce como B1, que se genera en el hígado fetal, también pasa por estas etapas de pro-B, pre-B, maduro, y es una subpoblación que abunda en las mucosas y abunda en el peritoneo, ¿sí? Solo expresa IgM y coexpresa un marcador de membrana que se llama CD5, que también es expresado por la célula CD4. Esta población es la que produce lo que se conocen como anticuerpos naturales, que son anticuerpos de tipo IgM, de muy baja afinidad, pero que se secretan rápidamente, ¿sí? De esta célula frente a un antígeno rápidamente se transforma en plasmoblastos, ¿sí? Que tienen la capacidad, entre comillas, de pegotear de forma polirreactiva diferentes tipos de antígenos. Es como una primer barrera, ¿sí? Es como si estuviera cerca de la inmunidad innata. Es como si fueran PRR, es como si fueran receptores de reconocimiento de patrones, porque en realidad no maduran la afinidad y se expresan rápidamente para pegar rápidamente lo que aparece en una infección. Entonces, el linfocito B maduro, el folicular, que expresa IgM y IgD, sale del vaso, pasa a la circulación, entra en el ganglio linfático, sale por la vérula, ¿sí? Con el endotelio alto, atraviesa la zona T del ganglio linfático, pasa por el folículo primario, la zona B del ganglio linfático. Si no encuentra nada que lo active, es decir, si no está presente un antígeno a ese nivel que lo active, sigue la circulación, ¿sí? Sale por la linfa y se va a la circulación linfática, ¿sí? Después vuelve a la circulación sanguínea y pasa en ese proceso de recirculación. Hasta que en algún momento pasa de vuelta, ¿no? Va recirculando, en algún momento se encuentra con un ganglio linfático en donde hay antígenos que reconocen su receptor B. O al revés, el receptor B reconoce el antígeno en ese nivel. Entonces, ahí en la zona T, el linfocito B, ustedes saben que es una buena célula presentadora de antígenos en sí misma. El linfocito B, a través de su receptor, puede primero activarse, lo vamos a ver ahora cómo lo hace, también puede endocitar al antígeno, cortarlo y presentarlo a los linfocitos T. De hecho, acá se genera una interacción entre el linfocito B y el linfocito T que aumenta la activación y se va para la zona B, en donde se genera la reacción de centros germinativos o los folículos secundarios o los centros germinativos que aparecen en los ganglios linfáticos. ¿Qué sucede con el antígeno a nivel de la entrada al ganglio linfático? Bueno, el antígeno puede venir libre por la linfa, ¿sí? O puede venir unido a células dendríticas que están en la médula, o puede ser captado por macrófagos que están asociados a los vasos linfáticos, los cordones linfáticos del ganglio. Existen conductos linfáticos que conducen hacia los folículos, ¿sí? Entonces,
las células dendríticas medulares, que estas van a ser centrales para activar los linfocitos T, que están en el ganglio linfático. Las células dendríticas foliculares, que están dentro del folículo B, van a adherir a su superficie antígeno, no es que lo van a presentar, sino que van a adherir a partir de ciertos receptores, como por ejemplo receptores de complemento, van a dejar en su superficie el antígeno de forma nativa. Ese antígeno va a ser un gran activador de los linfocitos B. Y en este sitio se va a producir la segunda fase de activación del linfocito B, que es la fase dependiente del antígeno. Entonces, el antígeno, como dijimos, por un lado va a ser captado de células dendríticas, va a ser procesado, presentado en los linfocitos T. Por otro lado, el antígeno va a ir a los folículos primarios, donde están los linfocitos B maduros, pero no activados. La célula dendrítica folicular puede activar también al linfocito B. Y acá se produce un mecanismo interesante que ahora se empieza a conocer, y es que cuando se activa este linfocito B y este linfocito T, se generan señales de quimioquinas que atraen en forma contraria al linfocito B y al linfocito T. Es decir, hay señales para que el linfocito B vaya hacia la zona B y hay señales para que el linfocito B vaya hacia la zona T. Y en realidad se encuentran en el medio. ¿Sí? Se mueven y se encuentran en el medio. Este es un elemento central para entender cómo se encuentra el linfocito B con el linfocito T específico. ¿Sí? En realidad se generan señales de encuentro. Entonces, por fuera, en la zona extrafolicular, esta es la zona C, en la zona extrafolicular se produce ese encuentro. Y acá se produce la activación. Primero por el antígeno y después por la interacción con el linfocito T. ¿Sí? Entonces, esta activación del linfocito B puede producir, por un lado, una diferenciación rápida a plasmocitos, que en realidad se llaman plasmoblastos, ¿sí? De corta vida. Es decir, son plasmoblastos que tienen la capacidad de secretar gran cantidad de anticuerpos, pero que viven poco. Es decir, es la primera ola de producción de anticuerpos, muchos son de tipo IgM, es lo que explica la respuesta primaria. ¿Sí? Con plasmoblastos de corta vida. Pero también las células B activadas vuelven a la zona B del ganglio linfático y generan lo que se conoce como la reacción del centro germinativo, la formación del folículo secundario. El folículo, los centros germinales en los órganos linfoides, ustedes esto lo vieron en histología, este es el manto, que en realidad son células más bien del tipo B2, de zona marginal, no son los foliculares. El manto no está formado por foliculares. El centro germinativo, propiamente dicho, es la parte de adentro, que tiene dos zonas, una zona oscura y una zona clara. ¿Sí? En la zona oscura, acá se está marcado con anti-Ki67, que es un marcador de proliferación celular. Es decir, es un marcador que dice que si me da positivo, la célula está proliferando. ¿Sí? Entonces ven que en la zona oscura se produce una alta proliferación y en la zona clara no. ¿Sí? La proliferación está en la zona oscura. Y después con verde marcan, con una anti-CD23, marcan las células dendríticas foliculares que, como ven, mayoritariamente están en la zona clara. Entonces, vamos a hacer un paréntesis ahora para decir que en todo esto nosotros estamos hablando de que el linfocito B se tiene que activar. ¿Sí? El linfocito B se activa, por un lado, reconociendo el antígeno. Y la activación por el antígeno se da a través del receptor B. El receptor B no puede traducir las señales al interior porque no tiene una cola citoplásmica, pero se asocia a IgA, IG alfa, IG beta, que sí tiene esa capacidad.